Nos quedamos en la provincia de Mendoza y quiero que hablemos puntualmente de lo que está pasando con el tema concretamente de la discapacidad, porque la emergencia en discapacidad en San Rafael es cada vez más notoria y cada vez menos asistida por el gobierno de la provincia. Le están pidiendo justamente a Alfredo Cornejo que se haga cargo no solo de la deuda nacional, sino que también pueda el gobierno de la provincia de Mendoza activar la ley de emergencia en discapacidad que fue aprobada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la Nación, que el gobierno nacional no la ponía en práctica, vino una sanción judicial que la obliga justamente a ponerse al día con prestadores y demás, médicos, bueno, transporte y demás. El gobierno no lo quiere hacer, el gobierno nacional piden entonces a la provincia que se hagan cargo de esta situación. Lo escuchamos al diputado provincial, estoy hablando de Gustavo Perret, que ya mismo vamos a hablar con él, pero poné la nota primero, dale. Que en algún momento supo manifestarse y poner el grito en el cielo, que todos creíamos que era en defensa de los mendocinos y no, la verdad que era simplemente una cuestión, una especulación política, porque hoy cuando en realidad tiene que defender a los mendocinos, al pueblo que lo votó, parece un gatito mimoso, ¿no? Otro gatito mimoso. Entonces es preocupante la situación que está viviendo toda la comunidad que tiene alguna discapacidad, porque el desfinanciamiento ha producido que pierdan la atención médica, con la gravedad que ello representa, ¿no? Porque al perder cualquier tipo de estimulación se retrocede sobre esa discapacidad. El silencio del oficialismo es realmente preocupante, porque la salud depende de la provincia. Entonces, si no se hace cargo de la nación, tiene que hacerse cargo el gobierno provincial. Tiene que hacerse cargo el gobierno provincial desde un mandato constitucional, ¿no? Entonces, ¿qué hemos solicitado? Primero que reclame al gobierno nacional, como en algún momento supo reclamar. Y aparte de ese reclamo al gobierno nacional, que se haga cargo de las prestaciones básicas de discapacidad, porque es una responsabilidad directa del gobierno provincial. ¿Presentaron un proyecto o presentaste un proyecto? Sí, claro, es un proyecto de resolución instando al gobierno provincial que le haga los reclamos necesarios al gobierno nacional, justamente para defender a la gente que lo votó, justamente para defender a los mendocinos, que hoy no vemos que lo haga, y obviamente mientras ese reclamo lo hace y lo encamina, que aparte se haga cargo de las prestaciones básicas de discapacidad porque le corresponde por ley. Bueno, lo que te decía, ¿no? Lo que le están pidiendo al gobierno de la provincia de Mendoza, gobierno que, si vos me permitís, está siendo bastante protegido por algunos medios, pero por sobre todo por la política, por el oficialismo. Digo, venimos hace 4 o 5 días de un hecho terrible, donde una chiquita de 11 años fue baleada, creo que en el Gran Mendoza, por narcos. Bueno, esto no ha tenido la trascendencia que debería tener o que tendría si este hecho ocurriría en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? O en, no sé, decime algún gobierno provincial peronista, o en Tucumán, o en La Rioja, o en La Pampa, bueno, no, o en Formosa, no, cuando sucede en gobiernos alineados al gobierno nacional o afines al gobierno nacional, hay muchas noticias que se tapan. Claro, la emergencia ya no se puede ocultar más. Lo escuchábamos recién al diputado provincial del Partido Justicialista de Mendoza, Gustavo Perret, haciendo un poco hincapié en lo que decíamos nosotros, ¿no? Que es exigirle al gobierno de Alfredo Cornejo que active desde la provincia la ley en discapacidad. Lo tengo a Gustavo del otro lado de la línea, recién lo escuchábamos, pero siempre es mejor poder charlar mano a mano con él. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Pablo Silvio soy. Gracias por atenderme. ¿Cómo les va? Buen día. Un Buen saludo día. para ustedes y su audiencia. Bueno, un poco ya está planteado el tema. Emergencia en discapacidad en San Rafael, que creo que es el distrito que vos representás en la Cámara, en la legislatura provincial. No es la primera vez que esto toma tapa de algunos diarios o de los noticieros en la provincia de Mendoza. ¿Qué es lo que pasa, Gustavo? Bueno, Pablo, si bien yo sí soy de San Rafael, yo represento al cuarto distrito electoral, Bien. que es San Rafael, Alvear y Malargüe, que es todo el sur de la provincia.
Ajá. Eh, de aquí, de un tiempo atrás a hoy, la cantidad de denuncias y reclamos que hemos recibido con respecto al tema de discapacidad, no solamente aquí en el sur, sino en todo Mendoza, Ujú, ha sido alarmante, ¿no? ujú, Nos pusimos a estudiar el tema en profundidad en virtud de varios casos que realmente conmueven. Y bueno, nos dimos cuenta que con esta ley de emergencia de discapacidad, que tiene orden público y protege un montón de derechos nacionales e internacionales, ¿no? De compromisos internacionales que ha asumido ujú, nuestra nación, ujú, nos hemos dado cuenta que el atraso en los pagos, la no actualización de la nomenclatura, para que los prestadores puedan cobrar lo que deben cobrar en la realidad, ¿no? Porque hay atrasos hasta de un 50%, ujú, conlleva a los prestadores a ponerse en una situación que realmente es muy difícil, ¿no? ¿Por qué? ujú, Porque si ellos en modo de reclamo o dejan de prestar la prestación de algún modo, le ocasionan un mal al paciente, ¿no? ujú, Que se produce una regresividad en su condición. ujú, Entonces, tratan de no dejar de prestar de, no, de continuar con las prestaciones y a su vez de realizar un reclamo que parece justo. Bueno, ¿qué es lo que nosotros le dijimos o le solicitamos al gobierno de la provincia? Primero, que como en algún tiempo atrás, donde todos nosotros pensamos que defendía fuertemente a los mendocinos, hacía críticas al gobierno nacional ujú, diciendo que se los discriminaba, bueno, que hoy haga la misma crítica, que hoy le reclame al gobierno nacional defendiendo a los mendocinos y no como pareció ser solamente una especulación política sin tener la intención de defender a los mendocinos. Y por otro lado, que se haga cargo de las responsabilidades que son propias. ¿Por qué digo que son propias, no? Porque si bien el financiamiento por parte, a ver, la entidad rectora y el financiamiento parcial debe ser la nación, la provincia tiene una obligación que es ejecutar y garantizar la prestación médica en discapacidad, que aparte de ser prestación médica es transporte, médica, salud, educación, es integral, ¿tá? Porque incluso es inclusiva. Nosotros nos encontramos con centros de discapacidad donde hay personas que padecen algún tipo de discapacidad que viven en forma permanente, que no tienen ujú, familiares, entonces no se puede suspender ese servicio. Entonces, ¿qué es lo que le decimos? Bueno, declare aquí también en la provincia de Mendoza esta emergencia, que no puede tener bajo ningún punto excusas presupuestarias ujú, y dedíquese a cubrir todas las prestaciones que son necesarias para que las personas con discapacidad puedan tener una vida digna. Bueno, estamos a la espera de que este proyecto de ley sea primero el proyecto de resolución solicitándole que le reclame al gobierno nacional lo que es justo, lo que debe aportar en materia de discapacidad. Y por otro lado, declara en la provincia de Mendoza ujú, una emergencia, creando un comité, destinándole los recursos que sean necesarios, porque, vuelvo a repetir, la jurisprudencia ha dicho que no puede haber excusas presupuestarias. ujú, Ha declarado la obligatoriedad y, a su vez, ha dicho que no puede haber excusa presupuestaria, porque se basa en algunos principios jurídicos como son la progresividad, la no regresividad, la prioridad del gasto social en estos temas de discapacidad y la responsabilidad estatal es indelegable. ujú. Bueno, en un gobierno que está permanentemente, digo, en un gobierno nacional y también provincial, son aliados claramente, que dice que el Estado es el mayor destructor de un país, esto no les hace mella, Gustavo, entiendo, más allá de las protestas que venimos viendo de San Rafael, de la provincia de Mendoza, no solo
en el tema de discapacidad. Hace unos días, supongo vos también sabías, nosotros habíamos hablado con una mujer que tenía o que sufría cáncer, Verónica Peregrín. Ella era paciente oncológica. Le hicimos una nota en diciembre porque ella estaba angustiada porque no le daban los medicamentos. La OSEP, la Obra Social de Empleados Públicos de la provincia de Mendoza, no le daba los medicamentos o no le cubría los medicamentos, y nos enteramos la semana pasada, o el lunes, no me acuerdo cuándo, que lamentablemente falleció. Mire, Pablo, la realidad en la provincia de Mendoza es alarmante, pero más allá de eso, me parece que en algún momento nos tenemos que dedicar a tipificar la estafa electoral, Sí. porque realmente lo que prometió tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional no es esto que está pasando, no es ajustar en discapacidad, no es ajustar en Claramente. educación, no es ajustar en seguridad, son los principios básicos por lo que el Estado fue creado, y realmente vemos que ajustar en pensiones, en jubilaciones, en educación, en seguridad, en salud, en discapacidad, realmente torna la situación apremiante, y me parece que hay que tomar cartas en el asunto y exigirle, tanto al gobierno nacional como provincial, que prioricen las cuestiones que son básicas por las que el Estado fue creado. El Estado fue creado para regular algunas situaciones y me parece que estas son las primordiales. Digamos, desde la legislatura, más allá de hacer comunicados o expresiones de deseo, por decirlo de alguna manera, que se Sí, pongan al claro. día con la ley de discapacidad, ¿qué más se puede hacer? Digo, ¿cómo están, cómo está conformada la Cámara como para saber si tiene más oficialismo que oposición? Porque si no es un desgaste permanente. Y la vida se termina, digo, le pasó a Verónica en un caso puntual de cáncer, pero hay muchos chicos y chicas con discapacidad, y no tan chicos y chicas, que dependen justamente de esta ley, ¿no? Bueno, en la legislatura en la provincia de Mendoza nos encontramos en una debilidad real porque Claro. el oficialismo tiene mayoría absoluta, tanto en las cámaras como en las comisiones. Entonces, si no es deseo, nosotros habitualmente hacemos una crítica que solamente se trata dentro de la Cámara, es lo que viene del Ejecutivo Provincial sin tener en cuenta las propuestas que hacen los legisladores, ¿no? Entonces, en base a eso, más allá de que nosotros no vamos a claudicar en nuestros reclamos, no vamos a claudicar en el lado de la sociedad que nos toca, que nos vamos a poner, y que siempre nos va a encontrar defendiendo a los más débiles. Sí, la realidad es que este tipo de proyectos, como dijo bien usted, son casi siempre una expresión de deseo Mm. que simplemente visibiliza una realidad que es alarmante y triste, pero que difícilmente lleguen a buen puerto porque es real que cuando a uno no le interesa la situación, no lo pone sobre el tapete, no le da tratamiento y directamente hace oídos sordos. Mm. Vuelvo a repetir, este gobierno, este mismo gobierno provincial, hace un par de años atrás, se lo escuchaba salir en los medios de comunicación, que como usted bien dijo al principio, están totalmente cooptados y es muy difícil llegar y visibilizar estas situaciones. Se le escuchaba a los gritos decir que la provincia de Mendoza era discriminada por el gobierno nacional. Todos Mm. creíamos que estaba defendiendo a los mendocinos. Bueno, hoy nos damos cuenta que era meramente una especulación política, que lo único que defendía era intereses políticos porque mientras hoy los mendocinos están sufriendo una crisis económica atroz, el gobierno nacional vuelve a discriminar a la provincia de Mendoza y hoy no se lo escucha y realmente el silencio por Mm. parte del Ejecutivo de la provincia es ensordecedor. Gustavo, bueno, esperamos por lo menos que esto sirva como para empezar a tener más conciencia, a difundir lo que sucede. Insisto con lo mismo, no es la primera vez que tocamos este tema de la ley de discapacidad que no se incumple en Mendoza y concretamente en San Rafael. Digo,
Hay partidas especiales para eso, o debe haber partidas especiales para eso. No se puede hacer cargo un municipio así porque sí de asfaltar una ruta provincial, aplicar una ley porque no dispone de los recursos. Digo, esto también hay que decirlo, más allá del color político que tenga el municipio, el gobierno provincial y demás. Digo, pasa lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Si la provincia de Buenos Aires debería hacer todo lo que el gobierno nacional no hace, tampoco lo puede hacer, ¿no? Digo, por cuestiones lógicas. No. Entonces, digo, es muy complicado estar administrando en un momento como este, ¿no? Como esta coyuntura. Seguro, ahí, bueno, nosotros decimos que los municipios son la caja de resonancia de los vecinos, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, la distribución de tareas la da la Constitución. Las provincias son las que delegan tanto para arriba como para abajo. Por eso es que las provincias deben adherir a la ley de discapacidad porque en forma exclusiva les corresponde la salud. Y en este caso está haciendo oídos sordos a estos reclamos de salud. Por eso es que nosotros tratamos de darle visibilidad a la situación. Nos ponemos del lado de los más débiles, de quienes no tienen muchas veces quien los represente, para solicitar que tome cartas en el asunto y que sin ningún tipo de excusa presupuestaria preste los servicios que debe prestar, tanto de transporte, de salud, de educación, de inclusión, que son necesarios para darle una vida digna a nuestros discapacitados. Gustavo, vamos a volver a hablar. Esperemos que las personas que deben encargarse de esta cuestión se pongan en la piel del otro. Recién leíamos la tapa del diario Los Andes, imagino que usted también, y nos mostraba una historia que se va repitiendo en cada lugar, ¿no? En este caso la excusa es que no andaba el canal de WhatsApp para pedir turnos, pero la cantidad de gente que se está dando baja de las obras sociales, porque no las pueden sostener, porque no se pueden pagar, y va al hospital público que debe ser sostenido por el Estado, provincial, municipal en muchos casos, pero también nacional, está explotado, ¿no? El Lago Mayore. Bueno, digo, que empiecen a escuchar a la gente, ¿no? Ni hablar, eso claro. va a ir en ascenso porque, Sí, como usted bien debe sin saber, duda. la gente que se queda sin trabajo es cada vez más y al quedarse Sí, sin trabajo pierde la cobertura social, o sea, pierde la obra social. exacto. Toda esa cantidad de personas que hoy no tienen trabajo o se dedican a hacer trabajos que son en negro, ¿no? Sin cobertura social tiene que ir ante cualquier emergencia o cualquier enfermedad a un hospital público y los médicos que tienen en los hospitales públicos, que hace muy poco eran héroes y salía la gente a aplaudirlos, hoy tienen, particularmente en Mendoza, los peores sueldos de la Argentina, no dan abasto, ¿no? Y muchas veces quien sufren las consecuencias de ese no dar abasto y de tener grandes colas o listas de espera son los mismos médicos, porque ver quien tiene una emergencia se ofusca y se ofusca con quien tiene adelante, ¿no? Y la realidad es que el que tiene adelante, el que está prestando un servicio y poniendo todo su cuerpo en esa situación, y quien realmente tiene la responsabilidad, es un ejecutivo tanto provincial como nacional que hace oídos sordos y no mira esta problemática, pero realmente porque no le interesa. Le mando un abrazo, Gustavo, gracias. Estamos en contacto, por supuesto. Un abrazo, Pablo, y muchas gracias por poner en consideración este tipo de cosas que realmente son tristes. Estamos a disposición, más allá de la cuestión económica, bueno, de todo lo que sucede habitualmente y que toman las planas de los diarios y los noticieros tradicionales, estamos también para comunicar lo que pasa en nuestras provincias y en nuestras ciudades. Así que un abrazo enorme. Bueno, esto es lo que también pasa, ¿no? En el país, porque es muy linda la vendimia, muy linda los paisajes mendocinos, pero en la provincia, en las localidades, también vive gente y también le pasan cosas. No son escuchadas por el gobierno, ni municipal en muchos casos, ni provincial, ni nacional, no hay nada.